Empezando por las que no son neoplásicas, bueno, las que pueden aparecer en la infancia. Una de ellas es la criptorquidia. ¿Qué es la criptorquidia? Es la falta del descenso testicular a las bolsas escrotales. Ustedes ya saben que por histología, ¿verdad? Los testículos necesitan estar en la bolsa escrotal por dos motivos. ¿Cuáles eran los motivos? Temperatura. ¿Qué era otro motivo? Yo creo que era la temperatura nomás. Creo que era la temperatura. La temperatura, ¿sí? Que el testículo, porque debe estar en la bolsa escrotal, para la función sería. O sea, el motivo es la temperatura, y la temperatura tiene que relación con ¿qué? Con dos funciones específicas del testículo. La espermatogénesis, ¿qué más? Y también la función hormonal. Ahí está, esa era mi idea al inicio. Entonces la criptorquidia, ¿qué es? La falta de descenso, ¿verdad?, del testículo en esa bolsa. ¿Creen ustedes que este testículo no descendido va a tener la misma función en un puberto? No, ¿verdad? Lo más probable es que si esto no se llega a solucionar quirúrgicamente, ¿verdad?, vamos a tener un testículo atrófico, no funcionante, ¿sí? Entonces, eso también es un factor de riesgo para las neoplasias testiculares. Reciencito nomás me preguntaron, ¿por qué es tan común la neoplasia testicular en los pacientes jóvenes? Tiene que ver porque la mayoría de ellos se originan de las células germinales. Las células germinales son de la línea o el desarrollo embrionario. Por ende, cuando el paciente empieza en el estado de pubertad, o sea, empieza la pubertad, es donde las hormonas empiezan a producirse. Y esas hormonas son las que estimulan la proliferación de los túbulos seminíferos. Y es allí donde se producen las neoplasias intratubulares germinales. Por eso es que es más frecuente en pacientes jóvenes. Pero aún así tienen muy buen pronóstico. La mayoría de ellos son los seminomas, que son los que son más frecuentes y que tienen buen pronóstico, ¿sí? Bueno, entonces la criptorquidia es un factor también para el desarrollo de estas neoplasias, porque crea un microambiente que no es favorable y, ¿verdad?, es propenso para el desarrollo de neoplasias germinales. Sí. Nos pacientes humanos, ¿até en qué edad que... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que resolver? Si no deseo... Exacto. Bueno, yo les cuento mi experiencia. Tengo 3 varones, entonces varias cosas ya pasé con estos niños. 3. Bueno, el primero me salió con el testículo que se llama testículo en vaivén, que sube y baja, ¿verdad? Aparentemente en la ecografía, cuando me dicen la ecografía morfológica, el testículo ya estaba dentro de la bolsita, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay todavía un orificio que es el canal inguinal, ¿verdad?, que todavía no está cerrado en los niños. Entonces el testículo puede subir y puede bajar. Entonces, por ejemplo, yo le bañaba de repente en el calor con el agua fría, eso ya estimulaba a que el testículo ascienda. Y yo no podía palpar el testículo en sus bolsitas. Era, creo que de un lado nomás. Entonces no era que tenía la criptorquidia como tal. La criptorquidia no sube ni baja, queda atrapada en la región inguinal aproximadamente, un poco más arriba incluso. Entonces se le hizo una cirugía que es la orquipexia, donde se desciende el testículo y se le hace como unas suturas para que quede fijo ahí en la bolsa escrotal. ¿Hasta cuándo más o menos es lo ideal hacer la cirugía? Hasta los 2 años. Hasta los 2 años. Porque pasado ese periodo ya empezamos a ver atrofia en el testículo, ¿sí? Porque no es su ambiente. Entonces se empiezan a atrofiar. Y a veces ya es un testículo, cuando se hace la cirugía, a veces ya es un testículo totalmente atrófico, que ya no vale la pena ni siquiera hacer la reducción, es mejor quitar. Porque ese testículo atrófico es propenso a tener cáncer. Nossa, vai ficar esteticamente feio. Sim, ficaria, mas tem muito paciente joven que tuvo cáncer testicular, generalmente es de un lado, unilateral,
tiró el testículo y está viviendo normalmente, tiene filios, tiene todo, se puede todavía vivir. Lo mismo, chicas, nosotros también, con un ovario podemos vivir todavía, ¿sí? Con una trompa también, ¿verdad? Entonces es lo mismo para ellos también. Incluso pierden un poquito, vamos a decir, la posibilidad de tener hijos más rápido, pero todavía pueden intentar, ¿sí? No hay que quiere decir que no va a tener hijos, va a tener, solamente que le va a costar un poquito más, ¿verdad? Bueno, las causas: anomalías hormonales, problemas mecánicos, síndromes congénitos, y la mayoría de ellos no se sabe la causa. Mi causa, por ejemplo, nunca supe porque en la morfología ya estaba ahí, después, ¿verdad?, pasó lo que pasó. Bueno, en caso de que sea bilateral, puede dar esterilidad, ¿verdad? Generalmente cuando es unilateral, una atrofia también se puede ver, atrofia en la gónada contralateral, lo que también va a llevar a una esterilidad, y tiene riesgo de cáncer, 3 a 5 veces más que en un testículo totalmente normal, ¿sí? Bueno, la orquipexia no elimina el riesgo. ¿Qué significa eso? Porque ya pasó un tiempo. Generalmente, como te digo, se espera un tiempo, cuanto antes mejor, sobre todo si es algo fisiológico. Pero cuando pasa el tiempo y todavía no se resuelve, ¿verdad?, ya pasó el tiempo. En caso de mi hijo, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo? A partir de la pubertad, empezar a hacer controles de ecografía testicular, ¿verdad?, para ir viendo cómo va evolucionando, porque hay un riesgo al cáncer, ¿sí? Bueno, y es más o menos así. Sería el testículo normal a mi derecha y el testículo atrófico a la izquierda. Es un testículo atrófico. Va disminuyendo su parénquima testicular y se queda atrófico. Bueno, no les voy a pedir tanto la microscopía, ¿sí? Ustedes saben que el testículo tiene sus túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos tienen capas, que son, ¿verdad?, las células germinales. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Se ven túbulos, se ven túbulos atróficos, no tienen todas las capas y no se ven las espermatogonias en las luces, ¿sí? Eso es muy común también, se tienen que ver por lo menos algunas espermatogonias, no hay espermatogonias, no hay maduración. Bueno, entre las lesiones inflamatorias, las ETS, las enfermedades de transmisión sexual, la epididimitis y la orquitis, que pueden ser por varias causas, infección urinaria ascendente, vamos a ver infiltrado inflamatorio neutrofílico. La papera, yo no sé cómo ustedes le llaman a la papera. Cachumba. Es mejor que te dé de niño que de adolescente, de adulto. ¿Por qué? Porque en los adultos generalmente se complica con también compromiso testicular. En Estados Unidos hay 2 fiestas importantes que se hacen en los colegios: la varicela y la papera. Cuando hay varicela se les junta a todos los niños para que tengan su primer contacto, ya que es mejor que ocurra, ¿verdad?, en la infancia, es menos peligroso, y también el tema de la papera, ¿sí? Entonces, un niño tiene papera, un niño tiene varicela, se hacen fiestas grupales para que todos se contagien de una vez. Y también, como dijimos, ¿verdad?, podemos ver tuberculosis también a nivel testicular, ¿sí? Bueno, no es común. Generalmente cuando se ve, como les digo, en otros órganos que no sea pulmón, ¿verdad?, pensar en una inmunodeficiencia o algún compromiso de la inmunidad. Otra patología que puede pasar de la nada: un paciente está acostado mirando la tele, de repente dolor agudo, dolor intenso que va aumentando, torsión testicular. Lo mismo le puede pasar al ovario. También, ¿verdad?, tiene un pedículo que puede hacer un giro y puede dar una torsión. Generalmente en las mujeres se ve cuando hay quistes ováricos. Se da la vuelta y ocurre lo que es la torsión ovárica y también la torsión testicular en los varones. En este caso, ¿verdad?, si el dolor agudo, si uno detecta ese dolor agudo y va a la urgencia, se detecta que es una torsión, se puede entrar a quirófano y hacer la distorsión, ¿verdad?, no sé si es el término, y se puede salvar el órgano. Obviamente que este aquí no se salvó, ¿verdad? Todo necrótico, tiene una coloración negruzca, violácea. ¿Qué tipo de infarto va a ser? Infarto rojo,
¿verdad? Hay doble circulación, entonces se ve una coloración negruzca, azulada, violácea. Lo mismo en el ovario, infarto rojo al inicio, mucha congestión. Entonces, hay viabilidad del tejido en las primeras 6 horas. Yo he visto mucho en mi práctica cotidiana también infarto testicular en pacientes, en niños. Están jugando fútbol y famoso golpean un chute testicular. Vinieron a la urgencia y tenían todo el testículo necrótico. ¿Por qué? Porque de repente ellos no avisan, le duele un poquito, después se van a la casa, va empeorando, hasta que llega a la urgencia ya con todo el testículo necrótico, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las neoplasias, ¿cuáles son las más frecuentes? Las de origen germinal. 95%, ¿verdad?, de las neoplasias germinales se ven en los adultos jóvenes. Entre 15 a 40 años es el pico máximo, ¿sí? Jóvenes. Después tenemos también las neoplasias de los cordones sexuales. Son raros y son generalmente benignos. Estos son malignos, pero dentro de los malignos tenemos el seminoma, que se porta bien. Tiene un comportamiento bueno. Se le opera al paciente, se le hace su quimio y el paciente se cura, ¿sí? Aquí ven las causas: la criptorquidia, los síndromes intersexuales, pacientes que por fuera son mujeres, tienen los órganos sexuales externos, femeninos, pero por ejemplo tienen testículo, ¿sí? Con el 46XI, tienen el I. Entonces estos pacientes también pueden generar neoplasias germinales. Bueno, según la OMS hay una clasificación inmensa ahí que ustedes van a ver. Las lesiones precursoras serían las neoplasias germinales intratubulares, o sea, dentro del túbulo seminífero ocurre todo, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son los más comunes. El seminoma clásico, luego tenemos el seminoma espermatocítico. Aquí ya vemos los que son más malos. Estos son los que se van a comportar bien y los demás van a ser los que se comportan de manera más agresiva. El teratoma, por ejemplo. ¿Nosotros ya dimos femenino? No, todavía no dimos femenino. El teratoma, por ejemplo, es muy común en las mujeres. Entre 15 y 30 años es la neoplasia que más vemos. ¿Alguien ya escuchó hablar del teratoma? Donde se ven pelos, dientes, ¿sí? Todos esos elementos, ¿sí? Ese es el teratoma más común. Generalmente en las mujeres es benigno, son teratomas benignos. Sin embargo, en el varón, cuando pasa la pubertad, todos los teratomas se consideran malignos, independientemente de lo que haya ahí adentro, ¿sí? Entonces las mujeres, bien, los varones, mal. Bueno. Entonces tenemos tumores de células germinales. Luego vienen los tumores estromales o de los cordones sexuales. Esto mismo se repite en el ovario en la mujer, ¿sí? En vez de llamarle seminoma en la mujer, le vamos a llamar disgerminoma. Después todo esto es igual. Todas estas neoplasias germinales son igualitas en las mujeres. Lo mismo ocurre con los cordones sexuales. Tenemos el tumor de células de Leydig, células de Sertoli, de la granulosa y también de los cordones mixtos, ¿sí? La de Leydig es un tumor, por ejemplo, si ocurre en la mujer, en el ovario, ¿qué va a producir? Testosterona. ¿Qué va a tener entonces la mujer? Signos de virilización. Le va a empezar a salir vello en el pecho, en la espalda, en el abdomen, pero no es ese vello que normalmente hay en la mujer. Son vellos más gruesos, más masculinos, ¿sí? Si es, por ejemplo, en una paciente joven, en una niña que tenga un tumor de células de Leydig, puede generar, por ejemplo, hipertrofia del clítoris o también pubertad precoz, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esos tumores que producen hormonas, son tumores que producen hormonas. Bueno, esto vamos a ver, vamos a empezar con los germinales. Esto ya hablamos un poquito también de los factores ambientales, las digenesias, la exposición también
intraútero de estrógenos y los pesticidas, ¿sí? Yo veo mucha, o sea, yo no tanto, ¿verdad? Pero mi marido me habla mucho, él es neurólogo, me habla mucho de los trastornos, por ejemplo, de Parkinson en regiones como Santa Rita. Santa Rita, por ejemplo, es una región donde hay mucha agricultura, ¿sí? Entonces se maneja mucho el tema de los pesticidas y muchos pacientes tienen contacto y él está viendo mucho de estos relacionados con ese tipo de pacientes. Lo mismo pasa también para las patologías germinales. Factores genéticos, siempre la predisposición familiar, padres e hijos, 4 veces más. Si mi papá tuvo, tengo chance de tener también cáncer, ¿verdad? Testicular. Entre hermanos, 8 a 10 veces. O sea que hay una relación. Bueno, en cuanto a las neoplasias precursoras, 90-100%, ¿verdad?, de los tumores germinales tienen el in situ. ¿Cómo se llamaba? Acá tenía su signo. ¿Dónde estaba? Acá está. Neoplasia intratubular germinal. Hacia atrás, tenemos que ir. Bueno, entonces, esto van a generar neoplasia intratubulares de células germinales. Todas las neoplasias germinales en sí tienen un precursor. 50% de estas neoplasias intratubulares van a ir, ¿verdad?, a neoplasias invasoras, ¿sí? Se recomienda generalmente un tratamiento conservador. ¿Qué significa eso? No invasivo, o sea, no le vamos a operar de entrada, se va a controlar, se va a dosar. Hay ciertos antígenos tumorales que se pueden dosar, como la alfa-fetoproteína, la beta-HCG, son marcadores tumorales que se pueden dosar y que están relacionados con este tipo de tumor. Entonces, el HPL, que es una fosfatasa, también se puede ir dosando si hay, por ejemplo, antecedentes de ¿qué? No le vamos a hacer a todos. Primero que nada, ¿cuál es la primera patología que le mencioné? La criptorquidia. Nosotros sabemos que pacientes que tuvieron criptorquidia, ¿verdad?, tienen mayor riesgo. Entonces, en esos pacientes voy a hacer, ¿verdad?, un seguimiento. No solamente con eco, sino con los marcadores tumorales también. Bueno, y se ven así. La membrana basal que tiene para ustedes aquí. Muy gruesa. Normalmente la membrana basal no se ve en la histología. Aquí sí vemos una membrana basal engrosada. ¿Qué pasó con mis células germinativas? ¿Se ven todas las capas diferenciadas o parecen todas iguales? Todas iguales, no hay diferenciación entre la capa de abajo ni la capa de arriba. Esto es la neoplasia intratubular germinal, ¿sí? Y a partir de ahí surgen las neoplasias germinales, ¿sí? Aquí hay otro. En este caso, por ejemplo, esto para que vean la diferencia. ¿Qué ven aquí ustedes en la luz? ¿Por qué se ve más chiquitito el puntito ahí? No. Son las espermatogonias. Están a punto de ser, en realidad, perdón, son las espermátides. Están a punto de ser espermatozoides, o sea que hay diferenciación. En ese túbulo hay diferenciación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Hay diferenciación? No. Esto es un túbulo normal, esto es un túbulo atrófico, ¿sí? No es funcional. ¿Se ve la diferencia, sí o no? Sí. Bueno, aquí tenemos otra atrofia donde vemos esto que se ve hacia su lado basófilo, irregular, amorfo. ¿Qué es eso? Microcalcificaciones. Es un túbulo totalmente calcificado, por así decirlo, en la luz, no funciona. Y menos traen las membranas basal súper gruesa. Aquí no vemos espermátides, no hay diferenciación. Estas son las neoplasias intratubulares. Bueno, vamos con el seminoma. Es el más frecuente,
dentro de las neoplasias germinales, la edad de presentación 40 años. En el ovario vamos a ver así mismo, solamente que le vamos a llamar disgerminoma. Y si aparece en mediastino o retroperitoneo, se le llama germinoma. En la línea media también puede aparecer los tumores germinales por una cuestión de la embriología, la embriogénesis. Pueden quedar líneas germinales y a partir de ahí aparecen también las neoplasias germinales. Bueno, podemos ver alfa-fetoproteína aumentada cuando no hay componente seminomatoso. Y 95% tiene cura si están en estadio 1 o 2. ¿Qué significa eso? Que solamente es a nivel del testículo o los dos testículos. ¿Sí? Bueno, hay inmuno también que le podemos hacer, solamente para que sepan. Bueno, vamos a la macro. ¿Cómo se ve? Tenemos aquí el testículo con su túnica, ¿verdad? Albuginia. Este sería el cordón espermático. Y vemos aquí el tumor. Generalmente es un tumor lobulado, tiene solamente un color homogéneo, no hay cambios quísticos, hemorrágicos. Aquí tenemos otro, cordón espermático. Todo el testículo está tomado por el tumor, no hay parte sana. Aquí sí tenemos, esta sería mi región sana, tumor. En este caso, todo es tumor. Seminoma. Aquí también lo mismo. Tumor blanquecino, generalmente bien delimitado, contornos lobulados, mi tejido normal. Aquí en este caso multilobulado con áreas de hemorragia. Este que está aquí, ¿qué les llama la atención de este? Normalmente no suele tener eso, pero aquí tiene. No solemos ver así realmente. ¿Qué tiene? Metástasis, necrosis. Todo el tejido está necrótico. Miren ahí, acá hay un área, ¿verdad?, de necrosis. En este caso, ¿verdad?, ¿qué más puedo pensar cuando veo así mucha necrosis? Tuberculosis o un proceso inflamatorio, ¿verdad?, purulento dentro del hígado, del testículo. Y de repente esta zona que está aquí sería mi tumor. Lo mismo aquí, todas estas áreas más amarillas son zonas de necrosis. Bueno, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico de seminoma? Esta lámina quiero que miren. Las células son núcleo grande a mediano, citoplasma amplio y claro. No se tiñe básicamente. Y después lo que hay es linfocitos. Acá, por ejemplo, a mayor aumento y se ven los linfocitos. ¿Cuál es la característica? Que hay linfocitos en los tabiques fibrosos. Está el tumor y se ven tabiques fibrosos que tienen linfocitos. Anoten eso ahí. Tabiques fibrosos con linfocitos, células grandes con citoplasma amplio, ¿verdad? Generalmente son monótonos. Esto es lo que generalmente vemos, ¿verdad? Aquí están las células, linfocitos. Lo que más llama la atención son los linfocitos. Y en algunos casos puede aparecer esto, que son células gigantes multinucleadas, y el tumor también le empieza a producir beta-HCG. El sincitio trofoblasto. ¿Ya hablamos de eso nosotros? ¿No? El cito y el sincitio trofoblasto forman parte de la placenta. Cuando se va formando la placenta hay dos capitas, citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. El sincitio es el que produce, así están todos. El sincitio es el que produce la beta-HCG, por eso la mujer cuando está embarazada libera beta-HCG y podemos utilizar ese marcador como parámetro de un embarazo. Pero además de eso, también pueden surgir patologías de esa capita. Entonces, por eso se considera que la beta-HCG es un marcador tumoral. ¿Cuáles son los tumores que podemos encontrar? El coriocarcinoma, la enfermedad trofoblástica gestacional, el seminoma con la variante de sincitiotrofoblasto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
La otra variante del seminoma es el seminoma espermatocítico. Este se ve en pacientes de mayor edad y no está relacionado con la neoplasia tubular intragerminal. No está relacionado, no se relaciona con eso. Generalmente no hay metástasis y tiene 3 tipos celulares. Células pequeñas, células medianas y células grandes. 3 tipos celulares. El otro era todo igualito. Y los linfocitos metidos ahí. Este no tiene linfocitos, pero sí tiene 3 tipos celulares. Pequeño, mediano y el grande. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Vamos con el carcinoma embrionario. ¿Todavía están? ¿Sí? Bueno. Se ven pacientes jóvenes, 20 a 30 años. Este sí es un tumor agresivo. ¿Por qué? Porque le gusta hacer metástasis por vía hematógena. Entonces, 65% de los casos ya tienen metástasis al momento del diagnóstico. ¿Sí? Son pacientes jóvenes. En cuanto a la macroscopía es muy variable. Podemos ver esto que está aquí. ¿Ven que hay diferentes colores, diferentes formas, diferentes texturas? Es muy variable. Podemos encontrar necrosis, hemorragia, ¿verdad? También se puede ver invasión de la túnica, que sería a este nivel, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este es un tumor muy hemorrágico. No voy a pensar que es un seminoma. El seminoma generalmente no tiene hemorragia ni necrosis. Cuando yo veo un tumor que tiene mucha hemorragia o mucha necrosis, más estoy pensando en algo agresivo, como el carcinoma embrionario, como el coriocarcinoma, el seminoma quizás, el tumor del seno endodérmico quizás, pero algo más agresivo. En cuanto a la microscopía, tampoco no les voy a pedir exactamente cómo se ven, porque pueden tener muchas arquitecturas, ¿sí? Sábanas sólidas, glándulas, papilas. Y la mayoría de ellos también tienen que saber que no se ven de forma pura. ¿Qué significa eso? Generalmente los tumores germinales no son puros. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a encontrar solamente embrionario. Voy a encontrar seminoma, carcinoma embrionario, teratoma. Voy a encontrar una variedad de muchos tumores. Las formas puras no son frecuentes. ¿Sí? Bueno. Aquí vemos al tumor con mayor tamaño. Siempre se ven feos. Aquí hay mitosis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muchas mitosis en un campo de gran aumento ya me indican agresividad. Podemos también hacer la inmunohistoquímica, la OCT, la PLA, las citoqueratinas, si es que dudamos. Vamos con el tumor del saco vitelino o también llamado tumor del seno endodérmico. Este es un tumor que tenemos que pensar en niños. Tenemos que pensar en niños. No es muy frecuente de la forma pura en mayores, ¿sí? En los niños. ¿Cuál es el marcador principal que tengo que tener en cuenta? La alfa-fetoproteína. Si tengo alfa-fetoproteína súper elevada en un niño menor de 5 años, tengo que ir a revisar testículo, sí o sí, porque puede ser que esté albergando este tumor, que es el tumor del seno endodérmico o saco vitelino. Nosotros ya vimos hígado, ¿verdad? ¿Dónde la alfa-fetoproteína estaba elevada? ¿En qué patología estaba elevada? En el hígado. Ese va a entrar ahora para este parcial, ¿verdad? Pues ya pasamos. Va a entrar. Vayan a estudiar. Si tengo un paciente adulto, mayor, y entre los marcadores tumorales me sale alfa-fetoproteína elevada, no voy a pensar en testículo. Voy a pensar que hay algo en el hígado, específicamente relacionado con la cirrosis y el hepatocarcinoma. Ahora, si es en un niño,
voy a pensar en un tumor de origen germinal, específicamente tumor del seno endodérmico. Se aplica también para las niñas, ¿ok? Las niñas también menores de 5 años que tengan alfa-fetoproteína, este es el tumor que está comprometiendo el ovario, ¿ok? Lo mismo que estamos viendo en testículo, vamos a pasar, les dije, en ovario, ¿sí? Bueno. Generalmente en niños menores de 3, ¿verdad? Tiene buen pronóstico. Ya en los adultos, ¿verdad? La alfa-fetoproteína también está elevada. ¿Por qué? Porque se produce, ¿verdad?, de la proteína sérica del feto, que es de origen intestinal, hepatocitario y también del saco vitelino. Lo mismo, el tumor también es feo cuando se lo ve. Tumor hemorrágico, blando, necrótico. Y aquí sí hay una estructura que es patognomónica. ¿Qué significa patognomónica? Que es de este y exclusivo de este. Que son los llamados cuerpos de Schiller-Duval. Entonces, Schiller-Duval es igual a seno endodérmico. Duval. ¿Qué es el Schiller-Duval? Es un vasito, este es el vaso porque sé que tiene eritrocitos, es un vaso, es un capilar que las células tumorales se disponen alrededor de ese tumor, de ese vaso. Y se ven así, esta estructura, cuerpo de Schiller-Duval, el vasito y las células tumorales como que van saliendo del vaso de manera radiada, ¿sí? Yo encuentro esa estructura y es seno endodérmico. ¿Qué otro dato tengo también? La alfa-fetoproteína. Entonces puede usar como marcador de seguimiento. Supongamos que ya le operamos a la paciente. Se sacó ya su ovario, se sacó tu testículo y ahora quiero saber cómo va a seguir. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber si ya no tiene más nada o tiene todavía algo, no sé. Tengo que hacer seguimiento de mi paciente. ¿Qué voy a usar? Inmunohistoquímica es para el órgano. Ya no está el órgano en su cuerpo. Yo quiero saber si hay todavía algo dentro de su cuerpo. Marcadores tumorales. ¿Cuál específicamente voy a usar? La alfa-fetoproteína. Si me sigue saliendo valores elevados de alfa-fetoproteína después de 1 mes, 2 meses, sigo teniendo valores elevados, ¿qué me indica eso? Todavía hay tumor dentro de la paciente, en algún lugar está. O ya hizo metástasis o hay recidiva local. Síntomas no hace falta que tengas. Cuando vos le operás a un paciente de un tumor, no de plasia maligna, vos tenés que seguirle. ¿Sí o sí? Antes no hay. No hay nada. No hay ningún aviso. Antes no pasa nada, porque en el ovario, por ejemplo, de repente, si ya entraste en la pubertad, ya estás produciendo hormonas, de repente te puede dar, qué sé yo, alteraciones menstruales. Bueno, vos te vas al médico porque tenés ciclos irregulares, lo que sea. ¿Qué te hacen? Te hacen todo el estudio hormonal y también te hacen una ecografía del ovario. En la ecografía del ovario se va a ver un tumor. Cuando hay un tumor, ¿qué se hace? Se quita. Y una vez que se quitas, evalúas qué tenés allá adentro. No hay así algo específico. Si es niña, por ejemplo, y es un tumor que produce hormonas, te vas a dar cuenta porque va a empezar a tener desarrollo precoz. Va a tener botón mamario, ¿verdad? Va a tener vello axilar, va a tener hipertrofia del clítoris, ¿verdad? Entonces, sí. En el hombre prácticamente, yo estoy viendo así tipo muchos reels que les sigo a los urólogos también, y hablan mucho, igual que la mama también, el tacto, ¿verdad? Uno conoce su cuerpo, ¿verdad? Sabe cuando de repente, ¿verdad?, hay algo, una induración, de repente ve una masa al palpar, de repente está un poco indurado, ¿verdad? Entonces eso le tiene que llevar a consultar. Pero no hay algo específico, no hay un trastorno urinario, no hay nada de esas cosas. Es más bien la palpación, ¿verdad? Tengan en cuenta, ¿verdad?, que
tiene que conocer su cuerpo, ¿sí? Lo mismo para las chicas, ¿verdad? Axila, mama, ¿verdad? E los estudios de órganos internos é por el PAP, cuello uterino. A senhora falou de recidiva. Tipo assim, eu acompanho o dosador, marcadores tumorais e alfabeto proteína aumentada. Mas nesse pouco tempo, ele pode ser uma recidiva? Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Sí, porque a veces el ovario rompe cápsula. ¿Sí? El ovario rompe cápsula o el testículo también, ¿verdad? Tiene, vamos a decir, filtración. Entonces, sí, se puede. Entonces, a todo paciente neoplásico uno no le deja, después de una cirugía, no es que le deja, le tiene que hacer seguimiento. Y hay muchas formas de hacer seguimiento, tanto con marcadores como imágenes. Bueno, vamos con el otro tumor. También este tumor que no me gusta mucho, que es el coriocarcinoma. Lo bueno del coriocarcinoma es que responde muy bien a la quimioterapia. Pacientes mujeres, por ejemplo, también lo mismo. Ya hacen metástasis desde el inicio de los pulmones, por ejemplo. Pero lo bueno es que responden súper bien a la quimio, ¿sí? Entonces, este es el que tiene diferenciación también a partir de las líneas trofoblásticas, ¿sí? Sincitio y el citotrofoblasto. Entonces, ¿cuál va a ser su marcador tumoral? Por excelencia, la beta-HCG. Una beta-HCG cuantitativa, no cualitativa. Cualitativa es que hay o no hay. Cuantitativa nos dice cuánto hay. Entonces aquí sí es importante saber cuánto hay, porque los valores generalmente suelen ser mucho más de un embarazo, ¿sí? Suele ser súper elevado, ¿sí? Entonces aquí sí importa saber cuánto. Lo mismo para seguirle después, ¿verdad? Porque uno tiene que saber cuánto empezó y cuánto va a ir disminuyendo, cómo va a ir disminuyendo a lo largo del periodo de tiempo de cirugía, ¿verdad? O post-cirugía. Bueno, la diseminación también. Le gusta ir por la vía hematógena, de nuevo, pulmón, hígado, cerebro, ¿sí? Aparecen como masas hemorrágicas. Este sí se ve súper hemorrágico. Necrótico, parece como un coágulo desintegrado. Aquí también, ¿ven? Se ve feo, se ve muy necrótico. Y en cuanto a la micro, 2 células. Estas células grandes, multinucleadas, y estas células pequeñas. Estas son las que producen la beta-HCG. Sincitio trofoblasto, citotrofoblasto. En ausencia de vellosidades coriales. ¿Saben lo que son las vellosidades? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen las vellosidades coriales? ¿Del útero no? De la placenta. En la placenta, ¿verdad? También podemos ver patologías que nos van a dar aumento de la beta-HCG, enfermedad trofoblástica gestacional, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener también estos dos, pero también van a estar las vellosidades coriales. En este no hay vellosidades coriales. Aquí de nuevo, ¿dónde está el sincitio? Todo esto que se ve más oscuro, con núcleos más grandes, sincitio. Todo esto que se ve más uniforme, citotrofoblasto. 2 poblaciones celulares. Coriocarcinoma, ¿cómo lo voy a seguir? Con dosajes de beta-HCG. Cuantitativo. Bueno, ya viene nuestro teratoma. Se pueden ver en niños, adultos, ¿verdad? No está asociado tampoco a la neoplasia tubular intragerminal. Y podemos ver las 3 líneas germinales. ¿Cuáles eran las líneas? Mesodermo, ectodermo y endodermo. Entonces, cualquier estructura de esas 3 líneas pueden aparecer en este tumor. Podemos ver pelos, dientes, tejido adiposo, tejido neural. Todas las estructuras pueden estar dentro de ese tumor. En los adultos, como les dije, puberales, ya se considera maligno.
independientemente de que todos sus elementos sean maduros. No importa si es tejido adiposo maduro, si es tejido conjuntivo maduro, si es tejido neural maduro, no importa. Ya es maligno una vez que pasen la pubertad. En los niños es considerado teratoma benigno, pero en los adultos postpuberales, maligno. Tema de examen de uro, tema de examen de... A ver. Tembló el micrófono. Tembló. Tema de examen. Sí, tema de examen. No se tienen que olvidar que todos los teratomas en adultos, ustedes por ejemplo, todos ya, si tienen teratomas ya va a ser maligno de entrada. Aquí no hay ningún niño, ¿verdad? Todos ya son postpuberales. Entonces sí o sí ya va a ser considerado maligno. En las mujeres no pasa eso. En las mujeres se grada teratoma benigno, teratoma inmaduro y con transformación maligna. Hay 3 variantes, ¿sí? En los varones, por más que sea benigno los elementos, ¿sí?, es considerado maligno. No sé si me explico. Bueno, aquí por ejemplo, ¿qué les llama la atención de este tumor? Tumor quístico, sólido, ¿qué tiene? Sí. Pelos, tiene pelitos, tiene pelos. Cuando ven pelo, eso es teratoma. Si vemos pelo es porque está bien diferenciado. Si es un niño, cuando encontramos esto, ¿qué va a ser? Benigno. Si encuentro esto en un adulto, maligno. Por más que sea pelo igualito, ya va a ser considerado maligno. ¿Se entiende? A eso es lo que voy. Aquí también, área quística, sólida. Bueno. ¿Ah? Generalmente no son, la verdad que no. Tampoco no aparecen de forma pura. No es común que aparezcan de forma pura. Siempre hay algo más. ¿Sí? Sí. Diente. ¿A dónde? Este. Yo no veo la verdad. Acá parece que sí. Pero hay una imagen en ovario que les voy a mostrar, donde sí parece un monstruo que está saliendo, ¿verdad? Se ven los dientes. No se asusten, parece feo, pero cuanto más estructuras que ustedes diferencian, que es un pelo, que es un diente, eso es bien diferenciado. En las mujeres. En los varones, lo siento, igualmente si ven todas esas estructuras desarrolladas, es maligno. ¿Sí? No, la verdad que no veo acá el diente. Sí, pueden ser áreas calcificadas, pero no me parece. Bueno. En el prepuberal vamos a encontrar entidades benignas, dijimos, ¿sí? Ya en el postpuberal son todos considerados malignos. No vamos a entrar mucho en el detalle porque vamos a volver a ver otra vez en femenino, ¿sí? Lo mismo se repite. Bueno, entonces esto es testículo. ¿Ustedes reconocen alguna estructura testicular aquí? Testículo. Testículo. ¿Ustedes reconocen estructuras testiculares aquí? No. Estamos viendo tejido adiposo, tejido conjuntivo, glándulas. ¿Por qué estamos viendo todas estas estructuras? Dijimos que se originan de la línea germinal. Ectodermo, mesodermo, endodermo. Entonces podemos ver todo, podemos ver tejido adiposo, podemos ver glándulas, podemos ver tejido conectivo, podemos ver tiroides, podemos ver cualquier cosa aquí adentro. Cuando ustedes ven todas estas cosas mezcladas y yo les digo que es testículo, o ovario también, ovario, ¿qué van a pensar? Teratoma. Nadie más tiene todo eso que el teratoma. Esto, por ejemplo, sería el tejido mesenquimal inmaduro. También hay una variedad que se llama teratoma inmaduro, ¿sí?, que sería esta zona. Podemos ver mesénquima y podemos ver estructuras de tipo neuroepitelio, lo que se ve en el embrión. Por eso se consideran teratomas inmaduros. Estos son también considerados malignos, ¿ok? Aquí estamos viendo también eso.
mesénquima y maduro. Bueno, ya dijimos que lo más común que vamos a ver en testículo es mixto. Seminoma, coriocarcinoma, ¿qué más? Tumor del seno endodérmico, todo mezcladito, ¿sí? Las formas puras en sí no son comunes. Lo más común es ver neoplasias mixtas. Bueno, los tumores seminomatosos y los no seminomatosos presentan una clínica y una evolución distinta. Estos son los que tienen un crecimiento no doloroso y están limitados al testículo. El seminoma, por ejemplo, ¿sí? Tiene generalmente buen pronóstico. Ya los no seminomatosos, como el coriocarcinoma, el teratoma, ¿verdad?, son considerados un poco más agresivos, ¿sí? Hacen metástasis a distancia y no tienen un tumor palpable, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta el resumen nomás, ¿verdad?, para que no se vayan todos con miedo, el tema testicular, ¿verdad? Ustedes pueden hacer su palpación, ¿verdad? Si encuentran una masa sólida, firme, lo más común, lo más frecuente es que sea el seminoma, porque esa es la neoplasia germinal más frecuente. Ahora bien, en ausencia de tumor palpable, ¿verdad?, y de repente de por ahí, qué sé yo, a los 40 años me hago unos marcadores tumorales. Yo también puedo pedir marcadores tumorales si quiero, de manera independiente. No sé si el SUS cubre, no sé, pero de manera independiente. Te vas al laboratorio y te haces tus marcadores tumorales si sos un poco paranoico, ¿verdad? Bueno, te haces tus marcadores. Te sale, por ejemplo, alfa-fetoproteína elevada o te sale beta-HCG elevada. ¿Qué vas a pensar? ¿Estás embarazado? No, ¿verdad? Tumor testicular germinal, ¿sí? Es mucho más agresivo, ¿verdad? Y a veces no se encuentra tumor. Bueno, estos van a ser metástasis generalmente a ganglios linfáticos y estos más por vía hemática. Estos más por vía linfática, por vía hematógena, ¿verdad?, y linfática. ¿Cuáles son sus sitios principales? Pulmón, hígado. Aquí tenemos los marcadores tumorales, la HCG, ¿verdad?, siempre pensando en un corio, la alfa-fetoproteína, pensando por ejemplo en el seno endodérmico, el LDH también determina a veces la carga del tamaño tumoral y también se usa para diagnóstico seriado, ¿sí? Tratamiento, buena respuesta a la quimio y también a la radioterapia. ¿Por qué tienen muy buena respuesta a la quimio? Porque son tumores germinales, son tumores que no son diferenciados. Y cuanto menos diferenciado es, tiene mayor sensibilidad a la quimioterapia. Cuanto más maduro es, menos sensibilidad, ¿sí? El teratoma maduro, por ejemplo, no vas a hacer una quimioterapia por un teratoma maduro porque todos sus elementos son diferenciados. No va a tener efecto, ¿sí? Bueno, y seguimos. Este sí también, bueno, los cordones. La de ley. Ustedes piensan que yo estoy también así, apenas me está saliendo la voz. Apenas se está yendo, amigos. Después de acá yo no hablo más con nadie. El día lunes fico así, silencio total. Mi marido fala conmigo, yo no falo más nada. Bueno, tengo voz. Bueno, vamos terminando ya, chicos. Células de Leydig. Por teoría, la célula de Leydig en el testículo produce testosterona. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a elaborar andrógenos, ¿sí? O combinaciones también, porque estos andrógenos también pueden sufrir un cambio. Se puede transformar por la alfa-5 reductasa en estrógenos, ¿sí? Entonces también puede dar cambios hormonales en el varón, ¿sí? Se ve en pacientes entre 20 y 60 años. Ejemplo, la ginecomastia. No toda ginecomastia es por obesidad nomás, ¿verdad? Puede ser también por un cambio hormonal que viene a partir de un tumor testicular, ¿sí? Entonces siempre hay que evaluar completito. Puede producir obviamente también, ¿verdad?, una pubertad precoz en los niños. Lo bueno es que la mayoría son benignos, ¿sí? Vamos a ver así. Se ven así también.
testículo, una demisección y masas generalmente son sólidas, amarillentas. Tienen ese color amarillo porque ellos producen hormonas, entonces tienen lípidos, ¿sí? No les voy a pedir la micro, no, solamente para que vean aquí los cristales de Reinke que veíamos en histología, ¿sí? Los tumores de Sertoli pueden ser puros o combinados con células de la granulosa. Lo mismo otra vez aquí, capaces de producir andrógenos o estrógenos, pero en menor cantidad que Leydig, ¿sí? Pueden producir también precocidad sexual o ginecomastia. Se ven así, una masa que tienen como una cápsula, son tumores sólidos, más homogéneos, de nuevo amarillo. En cuanto a la micro no les voy a pedir porque hace un montón de estructuras diferentes, ¿sí? Si hay duda, obviamente se pueden hacer marcadores también sobre el tejido. Bueno, ya está ahí. Chicos, me falta patología peneana, pero yo sé que ya no me van a escuchar más, ya están todos. Les voy igualmente a subir ya las clases para que ustedes hagan una lectura, ¿sí? Así rapidito nomás, antes que se vayan. ¿Qué es lo que tienen que saber de pene? De pene tienen que saber que no son patologías frecuentes porque es un órgano que es externo. Entonces, la mayoría de las veces cuando hay una alteración, el varón puede observar una mancha, cambio de color, lo que sea, y puede ir a consultar. No es como cuello uterino que nosotros no vemos y tenemos que hacer la colposcopía. ¿Por qué voy a la lesión peneana? Porque está relacionado con el virus del HPV, ¿sí? Casi 70-80% de las neoplasias peneanas son carcinomas escamosos relacionados, vinculados con el HPV, ¿sí? ¿Ok? Bueno, y tiene mucho que ver con la higiene. La higiene, personas o pacientes que están circuncidados desde el nacimiento, en la etapa neonatal, tienen menor riesgo, ¿sí? Ya en comparación con los adultos que fueron circuncidados en su etapa adulta, ¿sí? Tiene que ver mucho la higiene. El esmegma que se acumula, ¿verdad? Es un factor predisponente para la inflamación crónica en ese lugar. Entonces, eso también, sumado al HPV, es un factor de riesgo, ¿ok? Bueno, la mayoría son escamosos. ¿Alguna pregunta?